Bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estemos cada uno. Eh, Recuerdo cuando me dijeron una ponencia de 15 minutos, recordé una vez a un mentor de Charles Ted que decía, bueno, si quieren que yo hable sobre lo que sé y me dicen que tengo 3 horas, pregunto cuándo comienzo. Si me dicen que tengo 1 hora, ahí ya digo, bueno, necesitaría un día para prepararme. Y si me dicen que tengo 15 minutos, tengo que prepararme durante una semana. Por eso estuve varias semanas pensando qué quería transmitirles, cómo transmitirles y cómo el hecho de que tener un guión y un tiempo no me llevara a operar desde el hemisferio izquierdo y poder seguir hablando desde el corazón. Y pensando en las muchas herramientas que tendría para compartir y seguramente prestando atención a toda la dinámica de este encuentro maravilloso que es Coaching Pro Life 2023. Pensé que por más que tenía un montón de cosas que tenían que ver con cómo lograr, con cómo hacer, con cómo construir, con cómo coachear, si quería hablar desde el corazón, lo único que podía hacer era comenzar a hablar de la conciencia generativa desde lo que en este momento me duele. Y lo que en este momento me duele es cómo estamos como comunidad global, cómo estamos como los hijos de Gaia, ¿sí? Que estamos destruyendo a la madre que nos cobija. Y para entender un poco, ¿sí? De dónde viene eso, yo creo que tenemos que ir a entender un poco cómo funciona nuestro cerebro y las últimas cosas que sabemos de nuestro cerebro. Voy a compartir pantalla. Y yo creo que algo que necesitamos para comprender cómo estamos es que, como decía Sperry cuando comenzó con estas operaciones, hacer una cisura del cuerpo calloso para paliar casos de ataques de epilepsia muy aguda, es que cada uno de nuestros hemisferios cerebrales está en el mundo de una manera diferente. En los años 60 se hablaba de qué hacía cada hemisferio y que uno era lingüístico y que el otro era visual y que uno era lineal y el otro era simultáneo y que tenían tareas específicas. Y con el tiempo empezamos a ver que en realidad prácticamente no hay ninguna tarea humana en la que ambos hemisferios no estén profundamente conectados. Pero Ian McGilchrist, este gran neurocientífico británico, nos trajo esta idea de que no era qué hacen los hemisferios la pregunta, porque ahí no había gran diferencia. La gran diferencia está en cómo los hemisferios van al encuentro del mundo. Y entonces tenemos nuestro hemisferio derecho que está todo el tiempo utilizando la palabra de McGilchrist, presenciando la experiencia. Todo el tiempo atento a cómo nada es parecido a lo que sucedió antes. Todo es único y diferente y además para el hemisferio derecho no existe la separación entre sujeto y objeto. Siempre se siente parte de algo más grande. Es el único de los dos que siente el cuerpo, por lo tanto está en la experiencia del momento vital. Y en cambio, tenemos este otro hemisferio, nuestro hemisferio izquierdo, que toma la información que le llega del hemisferio derecho y la representa. O sea, nuestro hemisferio izquierdo es esencialmente un hemisferio representacional, construye mapas, construye modelos, hace narrativas en el lenguaje, crea formas de orientarnos en la experiencia, pero literalmente no siente el cuerpo y literalmente no percibe directamente al mundo, sino que percibe del mundo lo que el hemisferio derecho le da. Y lo que ha pasado y lo que nos ha pasado culturalmente, y McGilchrist en su libro El cerebro dividido y la construcción del mundo occidental, lleva hacia atrás prácticamente hasta Grecia el momento en que aparece la conceptualización. ¿Sí? La conceptualización y el lenguaje y la idea como algo casi previo y más importante que la experiencia misma. Y así con el paso de los siglos caímos en lo que Antonio Damasio, este gran neurofisiólogo portugués, llamó el error de Descartes, en uno de los primeros libros de neurociencias que se convirtió en un gran bestseller, ¿no? Y para Damasio el error de Descartes es pienso, luego existo, ¿sí? Su frase posiblemente más famosa, y Damasio dice, como mamíferos sintientes que somos, llevábamos millones de años sintiendo en la experiencia y siendo antes de que dos pequeñas áreas de Broca y de Wernicke en la corteza izquierda pudiesen empezar a construir modelos lingüísticos de la experiencia humana.
Entonces, a partir de un mundo creado a partir de esta mirada de Europa acerca del mundo como algo separado de mí, y lo digo como descendiente de europeos, por supuesto, aunque viva en América, de un mundo del cual yo no soy parte, del que me he separado, viendo a la naturaleza como fuente de recursos, en lugar de ver a la naturaleza como algo de lo que yo soy parte indivisible, nos ha traído este mundo donde estamos destruyendo bosques, contaminando océanos, haciendo desaparecer especies y lamento en medio de tanto mensaje positivo de esta tarde ser el aguafiestas, pero a menos que tengamos una comprensión y que nuestra conciencia haga un salto evolutivo, somos los lemmings caminando sin freno hacia el precipicio y sabemos que, que no podemos seguir con esta idea de que podemos seguir creciendo y creciendo, consumiendo y consumiendo y que es verdad que la tecnología es maravillosa y que si quisiéramos usar la tecnología para solucionar este mundo en el que estamos, tenemos la esperanza de que la tecnología podría asistirnos, pero antes necesitamos hacer un cambio de la conciencia. Dicen que para crecer primero hay que separar y dividir, pero luego para seguir creciendo hay que integrar y trascender incluyendo. Estamos en un punto en que tenemos que volver a sentir que somos parte de algo más grande. Si vamos al cuerpo, sí, sabemos que antes pensábamos en el sistema nervioso como una biocomputadora central con terminales que recorrían todo el cuerpo y llevaban y traían información. Pues sabemos que además de los 3 pisos que marcan todo el proceso evolutivo de mi cerebro reptil, mi cerebro mamífero con el que emociono, ¿sí?, y mi corteza cerebral, tenemos otra vez en el corazón tejido neural, y existen más vías ascendentes del corazón al cerebro que las vías descendentes del cerebro al corazón. El corazón es el único órgano del cuerpo humano que afecta más al cerebro de lo que el cerebro lo afecta a él. En términos electromagnéticos, produce el campo electromagnético más grande que el cuerpo humano puede producir. Y hace tal vez menos tiempo apareció esta idea de que a lo largo de todo, ¿sí?, con un epitelio que recorre todo el intestino, tenemos otra vez tejido neural y se habla hoy en día del sistema nervioso entérico. Afirman los neuroenterólogos, esta nueva rama de la neurología, que el cerebro entérico de un ser humano tiene la complejidad del cerebro de un gato. O sea, que andábamos por la vida con un gato en la panza y a veces el gato nos hacía saber que estaba allí en la panza. A veces el gato, por eso decimos que tenemos entripados con alguien o que es una decisión que la tomé con las tripas o que esta decisión fue una corazonada que tuve. O sea, el lenguaje tiene un montón de metáforas. ¿Te dan cuenta que esto que culturas tradicionales del planeta han sabido desde siempre? Hoy en día necesitamos volver a saber que necesitamos sostenernos en el cuerpo, ¿no? Así que tenemos una mente del cuerpo, una mente que habita en la experiencia, que es la primera mente que tiene que ver con el mamífero que somos, que está todo el tiempo conectada a la experiencia, que tiene mucho que ver con nuestro hemisferio derecho, con el sistema límbico, con el cerebro cardíaco, con el sistema nervioso entérico. Y por otro lado, una mente verbal, consciente, que es la segunda, que es el cartógrafo, que para hacer lo que hace se separa de la experiencia para poder nombrarla. Y que nos permite esta capacidad de viajar en el tiempo, reflexionar sobre el pasado y aprender sobre la experiencia, lo que es tal vez más importante, porque los mamíferos también recuerdan, los humanos concebimos una tercera dimensión del tiempo, el futuro. Hemos creado la capacidad de diseñar e imaginar cosas que no existen, ver un lugar vacío e imaginar un edificio, ver un río e imaginar la manera de canalizarlo para que pueda regar sembradíos. Pero todo esto lo hacemos separándonos de la experiencia. Y al separarnos de la experiencia, no sentimos cómo estos mapas cognitivos afectan la experiencia. Entonces, nuestro primer camino es poder recuperar esta conexión entre esta mente somática, esta mente del cuerpo que siente y esta mente cognitiva que piensa. ¿Por qué? Porque mi estado somático va a determinar de alguna manera la calidad de mis mapas cognitivos. Una gran neurocientífica catalana, Nazaret Castellanos, ha lanzado en diciembre del año pasado un libro maravilloso,
se llama Neurociencia del Cuerpo. Ella explica básicamente cómo el cuerpo modela el cerebro, como la microbiota intestinal, la manera como respiramos, esencialmente el cuerpo, cómo nos movemos, la postura corporal, está todo el tiempo afectando esos mapas cognitivos, esos relatos, esas narrativas de mi mente verbal. Y a su vez, como adentro nuestro hay alguien que siempre está escuchando esta radio que nos habla acerca de la experiencia y se la cree. Ya decía Nietzsche que el ser humano es un extraño mamífero porque no solo se cuenta historias, sino que además se las cree. Y cuando dejo de tener sensación sentida del cuerpo, cuando habito solamente en el penthouse del edificio, olvidando todo esto que hay por debajo, sin sensación sentida del cuerpo, ya no tengo más control de calidad sobre los mapas que construye mi mente. Si estoy desconectado y no puedo sentir cómo esta decisión que tomo afecta a otras personas y porque estoy conectado con ellas me va a afectar a mí, soy capaz de tomar decisiones terribles. Y por último tenemos esta mente de campo y para que habitar en esta mente social, esta mente con la que conectamos con la familia, con la cultura, con los equipos, con los linajes de quienes nos anteceden en nuestros saberes y haceres. Ya decía Newton, todos vamos montados sobre los hombros de gigantes, ¿sí? Que nos permite conectar con nuestros ancestros, con este inconsciente colectivo del que nos hablaba Jung, los arquetipos, los mitos. Sin presencia en el cuerpo, esta conexión social nos deja como desnudos ante la experiencia y ahí aparecen las fobias sociales, agorafobia, la incapacidad de salir, esto que ha dejado la pandemia de la que nos hablaba hace un rato, ponente anterior, ¿no? Como nos ha traído maravillosas posibilidades, pero también ha dejado a mucha gente encerrada en sus casas, escondida tras el ordenador. Entonces, mi invitación es a recuperemos esta conexión. Recordemos que una de las capacidades más interesantes de nuestra mente verbal es utilizar el lenguaje para bendecir la experiencia del cuerpo. Dado que solo tengo esa experiencia, la que estoy teniendo ahora, aprendamos a utilizar el lenguaje para nombrar bien, bendecir en el sentido más etimológico de la palabra, no con un sentido religioso, la posibilidad de usar el lenguaje para decir bien. Y desde esta conexión empezar a darnos cuenta que nuestro próximo paso evolutivo es sentir que somos seres autoconscientes y que al mismo tiempo seguimos sintiendo que formamos parte de algo más grande. Y la invitación a utilizar estos espacios donde todos estamos creando un gran campo de conciencia para ver si podemos crear esa conciencia evolutiva que sale, ¿sí?, del egosistema para entrar en el ecosistema, que sale de pensar en qué hay de bueno para mí, qué hay de bueno para mí, qué hay de bueno para mí, que es esencialmente la actividad del hemisferio izquierdo, a esta sensación de que si no estamos todos, Ubuntu, como dicen los africanos, soy porque somos, no tenemos expectativa. Y quiero terminar con esto que el gran maestro vietnamita Thich Nhat Hanh ha dicho durante más de 30 años antes de partir, hace muy poco. El próximo Buda no vendrá como un individuo. El próximo Buda será una comunidad. Y con esto los dejo. Muchas gracias por la invitación. Una alegría poder compartir con ustedes.